Nos vamos a Multivisión Salta. Eduardo, adelante, por favor. Gracias. Días pasados estuvimos aquí en la Escuela Normal. Un papá nos hizo llegar un texto literario. Ustedes recordarán que nosotros resaltamos el tema de la violencia, de esto que es un tema musical, de Agarrate Catalina, lo decíamos. Estamos con el director de esta institución, ustedes ya lo conocen, habíamos hablado con el profesor Juan Díaz Colque, es el director de la Escuela Normal, y también estamos con el vicedirector, que es profesor de literatura, así que le agradecemos que puedan aclarar el tema. Estamos hablando del vicedirector Jorge Pacheco. Bueno, director, ¿han tenido alguna repercusión respecto a esto? ¿Los padres han hecho algún reclamo? ¿Los chicos? ¿Qué tal? Buenos días, primero que nada, saludo a toda la audiencia. De los papás no hemos tenido ningún, reclamo así oficialmente, más allá del que ustedes nos han mencionado, ¿no? Yo el otro día te llamaba, te había mandado un comunicado porque lo hablamos, digamos, de acá, desde el colegio, con el vicedirector, que es el que maneja también la parte pedagógica, el equipo, digamos, de los profesores del área de lengua y literatura, y un poco era para aclarar, digamos, el tema de los vocabularios que se utilizaban y demás, y en qué contexto se estaban dando, ¿no? Analizando bien la cartilla, bueno, hemos visto de que está contextualizada la poesía. Hay improperios, hay palabras que ahí ustedes las tienen como muy fuertes, ¿verdad? ¿Sí? Pero el tema, la función específica, pedagógica de esto es tomar de la realidad de los chicos, porque los chicos tienen, digamos, este tipo de léxico, ¿no? Pero abordarlo desde una mirada crítica, que ellos aprendan, digamos, a tomar una posición crítica ante este tipo de vocabulario, improperio, que también ha llevado un tiempo, un proceso, que esto se vaya instalando en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra sociedad salteña. En algún tiempo, nosotros, de la edad en la que nosotros tenemos, en nuestra adolescencia, de escuchar un improperio de esto era vergonzoso, era bochornoso. Decir, por ejemplo, que te vean fumando, que te vea fumando un adulto, era algo vergonzoso, ¿sí? Y los tiempos han ido cambiando, se han ido instalando en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ciertas prácticas, tanto, digamos, culturales, como en este caso, digamos, en cuanto a los vocabularios, y la idea es precisamente eso, poner una mirada crítica ante esta realidad, no negar las realidades porque, digamos, son vocabularios que utilizan los chicos. Obviamente no todos los chicos estamos hablando, ¿sí? Pero en su gran mayoría están utilizando, digamos, ese tipo de vocabulario. Enriquecer ese vocabulario a partir de miradas críticas. Por ejemplo, te digo, viste que hoy los chicos te hablan hasta con un léxico muy particular, propio de su cultura adolescente, a tal punto de que, por decirte algo, el na es algo que está incorporado en el vocabulario de los chicos y que no sabes qué te quieren expresar. A nosotros, los grandes, los papás todavía, ¿y cómo te fue, mi hijo, en la escuela? Y nada, pa, na y pa, ¿sí? Nada, papá, ¿sí? ¿Y cómo te va? ¿Vas a ir? Sí, de una. ¿O te dio mucha tarea los profes? Una bocha, una banda, ¿sí? Que para nosotros, digamos, nos cuesta entender ese léxico, qué es lo que está dimensionando mi hijo y demás. Así como en ese, digamos, en esa realidad, en ese contexto, también se dan toda una serie, digamos, de vocabularios, de improperios, que lamentablemente se van naturalizando dentro y en el seno de nuestra cultura. A ver, profesor, lo voy a contextualizar y ya le paso a estudio Javier Bárbara. Dale. Nosotros como locutores, cuando nos formamos, tenemos que hablar como hablaban los porteños. O sea, mucha R y tratando de aporteñar nuestro léxico, hasta que se empezó a tratar de tomar los regionalismos y nosotros los salteños ya podemos decir pues y un montón de cosas y formarnos como locutores porque en definitiva se entiende lo que uno dice. La locución es eso, tratar de que la gente entienda. Ahora, tomar algo que está en el Río de la Plata, como esto, por ejemplo, de Agarrate Catalina, y trasladarlo, yo digo, de un momento a otro al contexto que hablan
gauchescamente, y los chicos por ahí, yo diría que el 80% quizás no lo entienden. ¿Ustedes hicieron este análisis con los chicos? ¿Hablaron con ellos si realmente esto les gusta? ¿Si esto de que están analizando no está fuera de contexto de lo que es la idiosincrasia del salteño o del norteño? A ver, desde ese lugar que vos lo planteás, podemos decir, bueno, a ver, hay un contexto regional, digamos, y básicamente nosotros lo que estamos tratando de hacer es, desde el contexto del chico, más allá de lo regional, de nuestros valores, que dista mucho por allí, con los criterios nuestros, ¿no es cierto?, como adultos, de lo que los chicos están consumiendo, ¿sí? Pero tratar, digamos, tratar de entender en el contexto del chico para poder de ahí abordar hacia otro lugar. La idea, Eduardo, ¿sí?, es llevarlo al chico precisamente que desde otro contexto y demás, comencemos a revalorizar pautas, digamos, costumbres inclusive culturales como la nuestra, ¿sí? A ver, se ha trabajado mucho acá en el colegio, de un tiempo hasta acá, apuntando a esto, a revalorizar cuestiones básicas, Eduardo, por ejemplo, en las entradas, ¿no? Que antes era, miraba, era un trapo que flameaba y hoy los chicos están entendiendo de que es un símbolo patrio, ¿me entendés? Pero a partir de su contexto, de su realidad, para que pudieran abordar a la nuestra, digamos, ¿no? A esta que vos estás marcando, a nuestro contexto cultural, social, de valores. Te escucha el director Javier. Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Usted sabe que desde aquel momento que tuvimos la nota, donde había cosas que no encajaban, en realidad no podíamos contextualizar todo esto, nos dimos con que teníamos que solicitar sí o sí la cartilla. Nuestra producción, de hecho, lo hizo. Leímos la cartilla y ahí entendimos cómo se contextualiza esto que habíamos leído, que los padres nos habían traído alarmados por la cantidad de cosas que se decían, no solamente por las, entre comillas, malas palabras, sino el contenido de que mi madre es una prostituta, que te voy a matar, en realidad... Adicciones, estoy re duro, decir en una parte del texto. Tal cual, tal cual. Entonces, claro, al leer eso, sin tener un contexto, indudablemente lo primero que hicimos era hablar con usted para que nos pueda contar. Y después, leyendo la cartilla, nos encontramos con la cosmovisión. La cosmovisión que puede ser mítica, la cosmovisión que puede ser trágica. Y acá es donde entra Agarrate Catalina, donde los chicos empiezan a ver cómo los pintores, por ejemplo, como Berni, retrata la pobreza, cómo autores como, sin ir más lejos, Joan Manuel Serrat puede tratar el tema de la infidelidad, y llegamos a este de Agarrate Catalina. En realidad está muy bien buscar esta cosmovisión trágica por ese lado. Ahora, también bajamos de internet, esto lo hicimos de distintos profesores de literatura, incluso de Salta, utilizando cartillas en el norte de la provincia, donde en ningún momento, si bien hay palabras, a ver, voy a decir una que es fuerte, mierda. Es una palabra fuerte para decirla a través de un medio de comunicación, pero sin embargo es una palabra cotidiana que utilizan grandes literatos, y le digo, no solamente de la provincia de Salta, sino a nivel mundial, una expresión bastante frecuente. Pero claro, esto de Agarrate Catalina, denominado la violencia de esta agrupación que ha ganado numerosos premios, una agrupación uruguaya, ¿no le parece que tiene escaso vuelo poético como para enseñarlo en una clase de literatura? A ver, esto del escaso vuelo poético, y ahí sí podríamos entrar, digamos, quizás en una polémica, porque decir esto es poesía, esto sí, esto no, ¿sí? La poesía es tanto por así universal. Sí, lo podríamos analizar, y te lo admito desde ahí, desde una cuestión muy regional, a lo mejor, con una mirada muy regional, pero la poesía es más universal, digamos, ahí se entraríamos, no digamos, en una polémica como para decir, a ver, eso es o no es una poesía, es lícito o no es lícito. No, está no bien. Puede gustar Yo le hablo, más, no puede yo le hablo, menos, profe, del vuelo literario que tiene, porque
hay muchas poesías donde se mencionan palabras que son fuertes. Sin embargo, lo de las metáforas, hipérboles y demás, que tiene que existir en un texto literario cualquiera, en realidad, en este no lo hemos encontrado, no más allá de ritmo y rima, que la poesía es mucho más que eso, y es lo único que hemos encontrado, además de las palabras fuertes, en el texto de Agarrate Catalina, ¿no? Bueno, sí, como le decía, o sea, podemos ver, a lo mejor, desde distintos lugares, distintas perspectivas, sobre todo el tema poético. Lo que a nosotros nos interesaba básicamente es, digamos, aclarar esto, ¿no? De que no había sido una poesía muy así a la ligera, muy tomada de los pelos. Se ha tratado de contextualizar en qué sentido, bajo qué criterios. Y sobre todo, como le explicaba a Eduardo, acá antes de la nota, ¿no? Era un poco, digamos, ponerle al chico ante este tipo de vocabulario, por ahí nos consideramos fuerte y demás, una mirada crítica, una posición crítica ante este tipo de cosas, como para ir recuperando, para empezar, un léxico más nuestro quizás, ¿no? Con otro contexto, con más valores, y por allí con conceptos más completos. Te digo completo queriendo decirte por ahí hasta las palabras más enteras, ¿no? Por decirte algo, vos vas a escuchar mucho que los chicos te hablan, no te dicen ni siquiera nada, te dicen, o sea, no te quieren decir nada, perdón, sino nada, sí. Y no sabes cómo te va, y nada, y todo ahí, y todo bien, ¿sí? Entonces tratar, digamos, ante estas situaciones que han sido procesos culturales y demás, que han ido modificando léxicos, prácticas, valores en nuestra cultura, es posicionarlo al alumno desde una mirada crítica ante esto, ¿no? ¿Lo han hablado con la docente, con la profesora Adriana Ahumada? ¿Han hablado sobre este texto? ¿Qué les pudo explicar ella también? Para dejar tranquilidad a los padres principalmente, que fueron los que se acercaron a Multivisión. Sí, hablamos con la profesora, y no tan solo con la profesora, con el departamento de lengua, porque la cartilla es un consenso que hace sobre qué material se va a trabajar, qué tipo de lectura, qué tipo de texto, de acuerdo al curso, de acuerdo al nivel, digamos, en el que estén los chicos, si es ciclo orientado, si es ciclo básico, ¿sí? En qué contexto se ve. Bueno, nos explicaron, precisamente no tan solo la profesora, sino el resto de los profesores también, de que es dentro de un contexto determinado, ¿no? Que en la cartilla está contextualizado, bien lo decía tu compañero, está contextualizado. Acá, digamos, el punto sería de si es, más allá de que esté contextualizado, de que tenga un sentido pedagógico y demás, sería el tema cultural y los valores, lo que estaríamos dando acá, digamos, en cuestión, de alguna manera. Si estaría acorde a los valores, la idiosincrasia salteña o no, eso sería el punto, que sería un punto muy importante para comenzar, bueno, a trabajar, a pensarlo o a repensarlo, ¿por qué no? ¿Sí? A las formas que nosotros, no tan solo estoy hablando de la escuela normal, ¿no? Estoy hablando de, digamos, la educación en general, ¿sí? Pero porque creo también y soy un convencido de que todas estas cuestiones culturales y sociales no se cambian a partir de un texto, de un docente, de una institución, sino de una política educativa. Claro, ¿no? Nosotros hablamos de literatura, ¿no? Son profes de literatura y demás, y me parece que este texto, y disculpe, es una apreciación muy personal, no es el adecuado para enseñar poesía. Ejemplo, sí, para mostrar a lo mejor una realidad y una manera de hablar de Pero es un cierto texto sector más universitario, me parece, y en eso podemos disentir, porque no es para un bien, adolescente de 16, dijiste, 17 años que está saliendo al mundo, ¿no? Sino Claro, para alguien que ya ha tenido un poquito más de calle, ya ha tenido un recorrido y ciertas experiencias y puede diferenciar lo bueno de lo malo. Me parece que un jovencito, un adolescente todavía está en una situación un tanto más delicada, ¿no? Ahora estamos entendiendo lo que nos dijeron los padres. En realidad, cuando nos trajeron este texto, profesor, y nos decían, ¿sabe por qué venimos a ustedes? Dice, porque se van a mostrar de manera corporativa en el cole y no van a atender nuestro reclamo.
Y con estas respuestas que nos está dando, director, bueno... Es medio, discúlpame, pero es medio raro esto, porque el colegio tiene la puerta abierta y estamos teniendo un diálogo muy fluido con los papás. Están, digamos, abiertos digamos, al reclamo, a sugerencias. La vez anterior yo te decía, me parecía muy bueno, digamos, que el papá se haya manifestado de alguna manera, claro, porque nos sirve a nosotros para pensar, detenerte, reflexionar y bueno, rever algunas cuestiones o modificar cosas si se pueden, ¿verdad? Me parece muy raro, digamos, de que diga, va a haber corporativo. A ver, te estoy hablando de esta gestión, ¿sí? Por allí el papá, con toda razón, puede tener gestiones anteriores, ha tenido las puertas cerradas, se ha cerrado el diálogo en la institución. Como les decía yo la vez anterior, nosotros somos una gestión nueva en la institución que venimos precisamente a tratar de modificar algunas cuestiones básicas en la escuela normal. Ustedes, digamos, como medio periodístico, varias veces deben haber venido acá a la normal por un montón de temas, digamos. Sí, claro. Sí, ahí sí les reconozco el concepto de trágicos en la vida de acá del colegio, y hemos venido nosotros un poco, digamos, a intentar transformar todo esto, principalmente a partir del diálogo, que es lo principalmente que hemos estado abiertos, si no los profesores, sí. Discúlpeme, es verdad, nos han abierto ¿Sí? las puertas, Sí. es un tema difícil, lo hemos podido charlar sin sobresaltos y demás. ¿Usted se animaría a leernos en este momento el texto que están leyendo los chicos de quinto año? No lo tengo acá al texto, pero sí lo conozco al texto, lo he visto al texto. He reconocido ahí que ustedes me lo marcaron, digamos, ciertas palabras, ciertos improperios, ¿verdad? Que nosotros los consideramos, los vemos y los consideramos así. Y ante eso, ese tipo, digamos, hace rato vos decías, pero no es para eso, no es como para hacer poesía. Y en realidad no estamos haciendo poesía con eso. Ese texto se ha utilizado como un disparador para analizar, hasta para criticar, si se quiere, algunas estructuras, algunas posiciones, algunos lenguajes, si se quiere, ¿no? No es el texto para hacer o enseñar poesía, sino el texto es como un disparador para algo más que tiene que ver precisamente con la reflexión. Ojalá que se genere el debate. Esto es muy bueno, esto es lo que tenemos que lograr como sociedad. Profesor, ha sido usted muy gentil. Gracias por habernos abierto las puertas nuevamente de la Escuela Normal y seguramente no será la última vez que lo visitemos. Seguramente, bueno, ya quería agradecerle el espacio también por poder aclarar, y a los papás también, digamos, le estamos aclarando a todo tipo de inquietudes, no tan solo como esto, situaciones que se van dando en el colegio, medidas que se van tomando siempre con la perspectiva de poder ir mejorando nuestra institución y mejorando sobre todo la calidad educativa de nuestra institución, ¿no? Director, Les por agradezco último, mucho por permitirnos también volver a salir nuevamente. ¿Sí? Teníamos entendido que hoy, acompañándolo a usted y al vicedirector, iba a estar también la profesora. ¿Por qué no estuvo? No, la profesora no pudo estar en estos momentos porque está precisamente, digamos, en un tallercito que estaba dictando con los chicos, ¿sí? Yo le comentaba a Eduardo, antes de la nota, temprano, cuando él me llamaba y demás, íbamos a ver lo posible. A ver, yo quiero que ustedes entiendan una cuestión también que es parte de nuestra realidad. Estamos teniendo muchos profesores que están dando clases desde la casa por el tema del COVID, porque han tenido, digamos, contactos estrechos y demás, y esto se nos complica bastante en la dinámica normal que deberíamos tener en clase. Entonces, por allí utilizamos muchos profesores que están acá, al chico no lo podemos despachar, hay profesores que se pueden conectar virtualmente, que la sala se la armamos nosotros acá, pero por ahí estamos, digamos, como utilizando docentes de la misma área que están dando como especie de tutorías a otro grupito porque el docente no se pudo conectar. O sea, es una situación bastante atípica en el marco, digamos, de este inconveniente que nos produce el COVID. Por esos motivos, digamos, no pudo estar la profesora. Estuvo hace rato el jefe de departamento, un poco, digamos, hablando con Eduardo también, digamos, o sea, la disposición de los docentes siempre están. Sobre todo cuando tenemos que plantear cosas, metodologías, formas, e inclusive ya desde el año pasado, esto de la virtualidad, cómo lo íbamos a trabajar y a encarar. Así que siempre están dispuestos nuestros colegas, digamos, los docentes,
al trabajo, al diálogo, a la revisión y a la innovación, sobre todo en muchas prácticas que nosotros estamos implementando en el colegio. Gracias, profesor. Que tenga un buen día. Hasta luego. Bueno, gracias, Eduardo. Buenos días. Nos encontramos. Hasta luego. Muchas gracias. Hay distintas formas de hablar de la violencia.